Listo. Bueno, gracias, Victoria. Gracias a los participantes y las participantes por haber esperado. Tuvimos un inconveniente técnico en el colegio, porque bueno, la idea era también que se proyectara para los que pudieran ir allá, pero bueno, no fue posible. Me voy a presentar porque incluso el presentador oficial estaba allá en el colegio y como no tiene audio es imposible. Yo soy Eloísa Raya de Vera, soy la vicepresidenta primera del colegio, de nuestro querido colegio, Moreno General Rodríguez. Soy además la secretaria académica y soy profesora de Derecho Internacional Privado, Público, de Derechos Humanos. En ese marco y en ese contexto se me ocurrió brindar una charla sobre garantías judiciales, cómo las garantías judiciales son tratadas en el texto constitucional y en los tratados de derechos humanos y en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La idea es que, bueno, se genere como una especie de sinergia, que debatamos entre todos los presentes. Mi visión por ahí es un tanto crítica de la actuación del Poder Judicial, aunque debo reconocer desde el inicio que hay jueces y juezas que son muy probos eh, y que cumplen con todos estos lineamientos de los que habla la Corte Interamericana en sus distintos fallos. Así que si les parece, empezamos. Como la idea es hacer una especie de diálogo, pregunta, intervención que quieran hacer, levantan la mano y creo que Victoria tienen la posibilidad de activar los micrófonos, así que podrían hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, fíjense acá en la primera filmina que se refiere a las garantías judiciales. Estas se encuentran previstas en el texto constitucional a partir del preámbulo, ¿no? Cuando hace referencia a afianzar la justicia. En particular, el artículo 14, tengo acá el texto constitucional a mano, cuando se refiere a peticionar a las autoridades, es decir, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, entre ellos peticionar ante las autoridades. El 18, que es el artículo que desarrolla el principio de legalidad, nadie puede ser penado sin juicio previo, tiene el derecho a recurrir, la presunción de inocencia, etcétera. En la Constitución provincial también tenemos un artículo específico que es el 15, que ahí lo repetí, no me di cuenta. La provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Y ahí va abajo, yo coloqué una definición de lo que implica el acceso irrestricto a la jurisdicción y lo que implica las garantías judiciales. Es una definición que da el doctor Vidal Campos, la disponibilidad efectiva de cauces institucionales destinados a la protección de derechos y a la resolución de conflictos de variada índole de manera oportuna y con base en el ordenamiento jurídico. Nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado mucho la temática de garantías judiciales. Específicamente, comenzó ese desarrollo en dos casos, Velázquez Rodríguez y Castillo Petrucci, pero bueno, luego lo fue reiterando como doctrina en sus diversos fallos. En estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado dispone de mecanismos de garantía para los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el proceso judicial y que se encuentra en un marco de supralegalidad, porque esa protección nace a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos y de ciertos tratados internacionales. Entonces, esas garantías
en el marco de un proceso, durante la tramitación del proceso, le corresponde a todas las personas sin distinción alguna. ¿Y cuáles serían esas garantías que deben existir en el marco de un proceso? El debido proceso legal, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la razonabilidad de los plazos, el poder acceder a un tribunal competente e imparcial. Y todas esas garantías judiciales deben ser interpretadas bajo el principio pro homine, es decir, esa interpretación debe ser siempre la más favorable para la persona, es decir, la protección debe ser la más amplia para la persona, incluso si esa protección fuera dada por una norma inferior. Este principio ha tenido, en general, en el 99.9% de los casos, los tratados tienen mayor protección, mejores estándares que las normas legales o normas inferiores. Pero ha habido excepciones. Y una excepción generó mucho ruido en el ámbito de la Unión Europea con un caso que es el caso Melioni, que me gustaría comentarles brevemente. Melioni, una persona que cometió delitos en Italia, delitos de guante blanco, y que después de haber recaudado bastante con la comisión de estos ilícitos, se va a vivir a la Costa del Sol española. Mientras él vivía en la Costa del Sol española, en Italia llevan adelante los procesos penales y lo condenan, inaudita parte, sin estar el presente, porque vivía en España. Una vez que lo condenan, Italia lanza una solicitud de extradición hacia España para que él pueda cumplir la condena en territorio italiano. Y utiliza como fundamento de esa solicitud la euroorden. La euroorden es una disposición de extradición que tiene su fundamento normativo en normas de la Unión Europea. Las normas de la Unión Europea tienen jerarquía superior incluso al texto constitucional de los estados. A nosotros eso nos hace mucho ruido porque, bueno, no tenemos un proceso de integración tan profundo como lo tiene Europa, pero bueno, esta disposición llamada Euroorden tendría jerarquía superior a los textos constitucionales italiano y español. Bueno, ¿qué dice esa euroorden? Que inmediatamente Melioni se ha puesto a disposición de las autoridades italianas para que cumpla su condena sin poder plantear ningún tipo de excepción. Las excepciones no son válidas. En juego, además, en este caso teníamos el texto constitucional español. El texto constitucional español disponía que no debe hacerse lugar a la extradición si en los procesos penales no se hizo lugar al derecho de defensa en juicio. Me refiero a que estos procesos en Italia se hicieron inaudita parte. Vuelvo con lo mismo. Es decir, él no pudo, Melioni no pudo ejercer su derecho de defensa en juicio. Entonces, vemos aquí un choque de normas, el texto constitucional español, que es mucho más protector de las garantías judiciales, y la euroorden, que no lo es. ¿Sí? Si se hubiera aplicado en Europa el principio pro homine, hubiera primado el texto constitucional español, se tendría que haber rechazado la orden de extradición por violentarse el derecho de defensa en juicio de Melioni. Sin embargo, eso no es lo que pasó en territorio europeo y por eso hubo tanto ruido. Este caso fue un quiebre en cuanto a la interpretación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se prefirió la norma de mayor jerarquía, que era la euroorden, aunque no cumplía con los mayores estándares y el principio de pro homini en materia de derechos humanos. Bueno, nosotros aquí en el ámbito interamericano no hemos tenido todavía una interpretación de ese tipo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos como último
y especializado intérprete de la Convención Americana y de todo el corpus iuris de derechos humanos. En Europa, lamentablemente, no tienen a la Corte Europea de Derechos Humanos como el máximo tribunal interpretativo, sino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene otras características y que no es un órgano especializado. Y por eso, a mi criterio, el retroceso. Yo creo que a nosotros no nos pasaría esto en virtud a este estándar muy importante que es el principio pro homine y que no podía dejar de describir. Bueno, vamos ahora a trabajar estas distintos ítems que hacen a las garantías judiciales, ¿m? Y a la tutela procesal efectiva. El primero de ellos es el derecho de acceso a la jurisdicción. ¿M? ¿Y qué implica esto? Implica que las personas tienen derecho a reclamar, a peticionar ante las autoridades sin ningún tipo de limitación. Traje a colación el informe 3696 y el informe 2892 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son dos informes que emitió en contra de la República Argentina, ¿sí? Y en particular, estos informes fueron por las leyes de amnistía que en su momento la Argentina había sancionado y que impidió escuchar a las víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Sí, había algunas víctimas que no pudieron reclamar por la sanción de estas leyes de amnistía. Entonces, en estos informes, la Comisión Interamericana nos condena en particular por violación del derecho de acceso a la jurisdicción. Un segundo caso que traje a colación es el caso SG, figuran las siglas para preservar el nombre del actor, que era un juez que prestaba servicios en la provincia de Chubut y que durante la dictadura militar, mediante un decreto, se dejó sin efecto su designación. Entonces, SG, el ex juez, hace reclamos para que lo vuelvan a colocar en su cargo. ¿Mm? Y el tribunal chubutense, el Tribunal Superior de Chubut, rechazó el reclamo del juez, el recurso que había presentado el juez frente a los fallos adversos de las primeras instancias, con el argumento de que la cuestión que se traía a análisis no era una cuestión justiciable, que era una cuestión política, y eso nos puede hacer bastante ruido por ciertos fallos de nuestra Corte Suprema actuales con respecto a la inconstitucionalidad del decreto 7023, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el Tribunal Superior de Chubut declaró que no era una cuestión justiciable por ser una cuestión política. Y nuestra Corte Suprema confirmó esa decisión frente a un recurso de queja. Entonces, bueno, ahí tuvimos lamentablemente otro informe negativo, que es el 30 del año 1997 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar violentado el derecho de acceso a la jurisdicción de SG. Es decir, en principio, las Cortes Supremas no deberían declarar un caso no justiciable argumentando que es una cuestión política, sino que ante todo debe anteponerse la verdad material sobre una cuestión formal o procesal, como declarar una cuestión no justiciable. El tercer caso que traigo a colación es otro fallo de la Corte Suprema, Suárez Mason, de agosto de 1998, que nos implicó otro informe negativo de la Comisión Interamericana, que es el 70 del 99. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, Suárez Mason, la familia Suárez Mason, estaba pidiendo informes
a la Cámara Federal Penal, informes acerca del paradero de su hijo, ¿m? De un familiar. Y la Cámara Federal rechazó esa solicitud con el argumento que debería ser girada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que además en el marco del proceso esa petición no se podía diligenciar porque el objeto del pleito estaba agotado, es decir, la causa se había cerrado porque bueno, no se había encontrado el paradero de este familiar. Y bueno, el informe de la Comisión Interamericana nos condena otra vez por violentar el derecho humano de acceso a la jurisdicción, porque otra vez se antepone una cuestión formal, un rigor procesal, frente a la averiguación de la verdad material, y es que no importa, yo no le puedo imponer al justiciable un camino específico. Anda por acá, anda a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y no vayas por acá, ¿sí? Bueno, eso no corresponde y eso lo solemos ver nosotros los abogados y las abogadas constantemente en los pleitos, ¿no? Ocurra por la vía que corresponda y no se analiza la petición efectiva. Bueno, eso sin dudas para la Comisión Interamericana y estos informes que estoy citando vulnera el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Después, también sí, no sé si alguien quiere hablar, porque estoy sintiendo como un micrófono, pero si no, bueno, pueden levantar la mano. Después traje otro caso a colación, que es el caso López Ostra, este es de la Corte Europea de Derechos Humanos. En este caso, López Oltra, lo mismo, ¿no? Los actores hicieron un amparo, un proceso de amparo para que saquen un transformador eléctrico que estaba generando contaminación ambiental, pero hicieron el amparo. Y el Estado rechazó esa solicitud con el argumento de que no tendrían que haber iniciado el amparo, sino que había otros reclamos a realizar. Es decir, esta no es la vía idónea, tienen que ir por acá. Bueno, otra vez el formalismo que atenta contra el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Y yo me puse ahí para acordarme, doctrina de la no existencia de caso y no legitimación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a colación de dos fallos de hace poquito, el fallo eh, Rizzo, el fallo Rizzo por la inconstitucionalidad del decreto 70 del 2023 de Milei, y el fallo, el otro caso era de la provincia de La Rioja. Bueno, en esos dos casos fueron rechazados por nuestra Corte, que no analizó el fondo del asunto, no determinó la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 70 del 2023, sino que lo que hizo es decir, no hay caso a analizar y los que reclamaron no están suficientemente legitimados. Yo me pregunto si el gobernador de una provincia no va a estar legitimado para plantear la inconstitucionalidad de un decreto que afecta a toda la población, inclusive la población que habita la provincia de La Rioja. Pero bueno, son estas inconsistencias, para mí esos fallos claramente violentan el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Bueno, voy a pasar a la siguiente filmina, salvo que haya preguntas con esto que expliqué recién. Un segundito que no me pasa. A ver. Bueno, vamos a hacer así. A ver, así. ¿Se trabó la filmina? Sí, no me pasa. Ahí está. Listo, listo, Ahí listo. está. Ahí está. Gracias, Vicky. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de estas restricciones,
poquito más profundizado de acceso a la jurisdicción, como puede ser eh, el tema de los costos del proceso, ¿sí? Cuando las partes no tienen medios suficientes para solventar los costos del proceso, por ejemplo, tasa de justicia, bueno, todos sabemos que uno puede promover el beneficio de litigar sin gastos, ¿no? Pero bueno, no siempre ese beneficio de litigar sin gastos se concede por no tener una visión amplia de concesión. Y la parte no tiene la posibilidad de solventar el pago de la tasa o a veces los costos para promover un recurso extraordinario, que son altísimos a nivel provincial, es enorme, es un porcentaje del monto del proceso si fuera patrimonial y si no, hay un derecho fijo que es supera los 400.000 pesos. ¿Qué persona tiene la posibilidad de abonar ese derecho, no es una tasa, pero es un costo, eh, y poder lograr que su recurso sea tramitado? De hecho, tengo pésimos antecedentes en un caso de familia, de derecho de familia, donde se había promovido una solicitud de compensación económica. La mujer estaba requiriéndole derecho de compensación económica a su excónyuge. Se promovió el beneficio de litigar sin gastos, pero al momento en que se tiene que plantear el recurso extraordinario, el beneficio de litigar sin gastos no estaba concedido, sino que estaba a sentencia. Y esa solicitud de sentencia se había pedido reiteradamente en el juzgado interviniente, que respondía a esa solicitud: no tenemos personal suficiente, el cúmulo de tareas es muy elevado y no podemos cubrir con todas las demandas, algo así, decían los despachos, y la cuestión es que la sentencia no salía, y en ese interín se tuvo que plantear el recurso extraordinario, se le hizo saber a la Suprema Corte bonaerense que estaba pendiente dictarse la sentencia, y el recurso extraordinario se rechaza por no estar concedido el beneficio. Lo rechaza en realidad la Cámara, porque ustedes saben que el recurso extraordinario se presenta ante la Cámara, y es la Cámara interviniente, la que concede o no concede el recurso extraordinario. Entonces, se presentó una queja directa ante la Suprema Corte bonaerense, y la Suprema Corte bonaerense, por suerte, otorgó un plazo de 3 meses para que se acredite la concesión del beneficio de litigar sin gastos. Imagínense qué sucedió. Vencido el plazo de los 3 meses, el beneficio no se había concedido porque seguía de despacho a sentencia, y entonces, en forma automática, la Suprema Corte bonaerense tuvo por desistido el recurso. Entonces, fíjense qué barbaridad, es decir, el círculo vicioso del Poder Judicial. Uno depende de una sentencia que debe dictar el Poder Judicial, de un beneficio que debe dictar el Poder Judicial, y le declaran desierto el recurso por no estar concedido el beneficio. Es todo un contrasentido, una clara violación del derecho humano de acceso a la jurisdicción. Bueno, acá eh, yo copié parte de un parrafito del informe. En realidad no es un informe, es la opinión consultiva 1190 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene dicho que el deber de abonar la tasa de justicia se vuelve inconstitucional si el monto es desproporcionado con la capacidad del obligado. Cuando Y se no fue la quería mañana, dejar, pero no te consigo, Martina. Nada, per- Liliana ahí tiene abierto el micrófono. Y no quería dejar de mencionar las palabras de Vidar Campos al respecto. ¿Sí? Vidar Campos sostiene que cuando, con carácter previo a la iniciación del proceso, el justiciable debe abonar la tasa de justicia, dicho pago se vuelve inconstitucional si por su monto es desproporcionado con la capacidad del obligado. Fíjense, es lo mismo que manifestó la opinión consultiva 1190, o si por cualquier otra causa le cierra el acceso a la justicia. También en este ítem es importante mencionar
el fallo Cantos, Cantos contra la República Argentina, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2002. Allí la Corte estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión definitiva. También se requiere que quienes participen en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Yo no sé si conocen el fallo Cantos, también es muy interesante porque allí el gran inconveniente es que se regulan honorarios profesionales multimillonarios, multimillonarios. A Cantos lo condenan en costas, breve, para ver cómo se llega a esa situación. Cantos era un empresario muy importante de la provincia de Santiago del Estero, tiene una discusión con el gobernador le manda una inspección a sus empresas, le encuentran de todo, hasta la coma, es decir, de lo que había y de lo que no había, y le inician juicios de ejecución por multas. En esos juicios de ejecución, que eran millonarios por multas, intervienen abogados, que son los abogados del Estado, en realidad de la provincia de Santiago del Estero. A esos abogados le regulan honorarios, cifras millonarias, y además de la ejecución propia de las multas, Cantos tiene que sobrellevar la ejecución de honorarios de los abogados del Estado, que era todo desproporcionado. Bueno, la Corte Interamericana condena a la Argentina por violación del derecho humano de acceso a la jurisdicción y de la violación de las garantías judiciales, porque además de haber muchas irregularidades en el marco de todos los procesos de no permitirle recursos, se lo estaba condenando a pagar honorarios que eran desproporcionados por multas que eran totalmente desproporcionadas. Así que, bueno, Cantos es un fallo ineludible cada vez que tratamos el tema de los costos y costas de un proceso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente filmina para ver otro de los ítems que lo tenemos. El punto B es designación de abogados de oficio, la designación de abogados de oficio para las personas que no tienen Perdón, suficiente. Eloisa, ¿puedo hacer una consulta de lo anterior? Obvio, todo lo que quieras. ¿Cómo estás? No, respecto de esto de agotar las instancias y cuando te deniegan, me pasó en un caso también de familia, que la Cámara me negó directamente el recurso y yo necesitaba agotar la vía para hacer la cautelar a a la Corte Interamericana y no pude agotar la vía porque la Cámara directamente me lo negó. ¿Negó el recurso extraordinario? Me negó en realidad fui por queja porque era muy pobre mi defendida para pagar estas costas de las que vos estabas hablando. Claro, claro. Bueno, y ahí ya está, se consideró, yo por lo menos consideraría Sí, agotados los recursos internos con y me esa iría, negativa, claro, con con esa esa negativa. negativa. Ok, Exacto, sí. esto pasó hace 3 meses, no tengo, o sea, no Tenés hay seis problema. meses, Ok, seis meses, seis ok. meses de esa resolución, así que estás en plazo para poder plantear o una medida cautelar o una denuncia por el fondo del asunto. Sí, sí, es una denuncia más bien por el fondo porque dudo que ya tenga reparación ulterior. Perfecto, entonces esa negativa ya es agotamiento de los recursos. Muchas gracias. No, por favor, Natalia, un gusto verte. Bueno, vamos entonces al punto B y ustedes me van preguntando. Como les decía, la designación de abogados de oficio es fundamental para las garantías judiciales, especialmente para las personas carentes de recursos. Estas designaciones de abogados de oficio surgen del artículo 8 de la Convención Americana, del artículo 6.3 del Convenio de Roma de 1950, esto es a nivel europeo, y del artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Acá me cité, para no olvidarme, una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa que podría ser plenamente aplicable para nosotros, que dice lo siguiente: les recomienda a los gobiernos facilitar el acceso efectivo al derecho
a la jurisdicción, promoviendo los servicios de consultorios jurídicos gratuitos, tomando a su cargo ese financiamiento, promoviendo centros de consulta en los barrios necesitados. Y yo me coloqué ahí situación de los consultorios jurídicos de la provincia de Buenos Aires. Desde ya, los colegios de abogados tienen una obligación específica. Nosotros cuando juramos, cuando nos dan la matrícula, juramos defender gratuitamente a los pobres declarados tales, y por eso los colegios tienen la obligación de tener consultorios jurídicos gratuitos. Se hace un análisis de la situación de vulnerabilidad y de pobreza de las personas que vienen a reclamar asistencia. Les cuento que cada vez es mayor esa cantidad, es enorme, filas enteras, reclamos enteros. Es decir, no es suficiente, no alcanza. Durante el gobierno anterior se promovió las famosas casas de justicia también con esta misma finalidad, ¿no? Escuchar a la persona carente de recursos y derivarla ante las distintas entidades. Pero bueno, no es suficiente, desde ya no es suficiente. Los derechos económicos, sociales y culturales son los que más se vulneran en América Latina, y la Argentina no es una excepción, desde ya. Eh, Sé que a los colegas un poco esto a veces les molesta, que les lleguen los sorteos del patrocinio jurídico gratuito, pero bueno, es parte de nuestra profesión y es parte de lo que marca la Convención Americana y los mayores estándares en materia de derechos humanos, el acceso irrestricto a la jurisdicción. Bueno, vamos a pasar a la otra filmina. Bueno, también es un ítem muy importante al momento de las garantías judiciales, al momento de analizar las garantías judiciales, que es la designación de un abogado idóneo, ¿sí? Y designación de abogado de oficio, ¿no? De oficio e idóneo, los dos. ¿Por qué? Bueno, como les dije, toda persona tiene derecho a una defensa y a una representación, pero ¿qué significa lo de abogado idóneo? Esto se vincula a un caso, que es el caso Castillo-Petrucci de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde los abogados defensores tuvieron un día solamente la causa para analizarla y generar todos los argumentos para el juicio oral. Es decir, que ellos pudieron ver la causa un día antes del juicio oral. Imagínense qué tipo de defensa pudieron esgrimir. Ninguna, ninguna. Una causa con muchos cuerpos, mucha prueba, muchos elementos. Absolutamente ninguna. Bueno, desde ya, en este caso Castillo-Petrucci, se consideró que el Estado, por haberle dado los elementos a los abogados con tan poca anticipación, habían violentado el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Y otro tanto pasó, no acá, sino en países donde existe la pena capital, en donde los defensores oficiales, por ejemplo, decidieron no apelar una sentencia que otorgaba pena capital. Bueno, eso también de plano se considera violación del derecho humano de acceso a la jurisdicción, porque estamos hablando de la vida de la persona. Mínimamente el defensor oficial debe apelar esa decisión. No puede argumentar que no tiene elementos suficientes o argumentos para apelar. Siempre los hay, porque está en juego la vida de una persona. Y esto también fue mencionado en el caso Castillo-Petrucci, ¿sí? El deber de apelar de los defensores oficiales. Vamos ahora a otro ítem, que es el de presunción de inocencia y plazo razonable de la prisión preventiva, que se encuentra previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Eso también puede generar un poco de discusión en Argentina, ¿no? Por el tema de las ideas garantistas y demás. Todos sabemos que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, por lo tanto, la persona
que no ha recibido condena debe estar el menor tiempo posible bajo prisión preventiva. Y ahí traje a colación el caso Esteves y el caso Gramajo. En el caso Esteves, hacía más de 5 años que la persona se encontraba detenida sin haber sido juzgado, y frente a un pedido de excarcelación, la Cámara lo rechazó con fórmulas genéricas. La Corte, en este caso Esteves, deja sin efecto esa negativa de la excarcelación y la otorga. Y específicamente se refiere al derecho humano de acceso a la jurisdicción y lo que implica la presunción de inocencia y el plazo razonable. No se puede, es decir, vulnera la Convención Americana mantener a una persona detenida sin condena durante tanto tiempo. Además, los jueces deben motivar sus sentencias. No pueden tampoco, no deben más que no pueden, no deben remitirse a menciones genéricas o plazos genéricos, sino que su deber es analizar cada caso en concreto, cada caso en particular. En Bramajo, nuestra Corte Suprema de Justicia expresó que los plazos no deben resultar de aplicación automática de la ley, sino que han de ser valorados en relación a otras normas. Y todo era con respecto a la aplicación de la ley 24.390, que es la ley que establece el famoso 2 por 1. Nosotros en Argentina tuvimos una remake del 2 por 1 con el famoso caso Muiña Vignone, tiene estos dos nombres, donde nuestra Corte decidió aplicar el cómputo del 2 por 1 para personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad, ¿no? Eso generó, bueno, muchos reclamos de las asociaciones en materia de derechos humanos, de muchos especialistas en derechos humanos, y yo me incluyo, lo que generó la modificación de la ley del 2 por 1 y la exclusión en particular de los delitos de lesa humanidad eh, para beneficiarlos con esta reducción. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora. Plazo razonable. Esto también nos podemos discutir un montón de tiempo porque todos litigamos en distintas áreas. Estos dos últimos ítems los trabajé en derecho penal, pero bueno, ahora me voy a referir a la parte civil también. Toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable. Y esto surge de los artículos 18, 24, 25 de la Declaración Americana. Además, me remito en mérito a la brevedad a la filmina, además de los artículos de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos tratados y declaración utilizan los siguientes términos: procedimiento sencillo y breve, obtener pronta resolución, el juez debe verificar sin demora, ser juzgado sin dilación, recurso sencillo y rápido. Yo me pregunto si esto es lo que pasa a nivel judicial. ¿Sí? Yo me pregunto si esto es lo que pasa. En particular, por el área en el que me desarrollo, que es el derecho internacional, planteo muchos recursos extraordinarios y varios recursos de queja. Bueno, yo he tenido en trámite recursos extraordinarios o de quejas 2, 3 y hasta 4 años, sin resolución. Desde ya que eso no es plazo razonable, es muy lejos del plazo razonable. Ni que hablar de la duración de los procedimientos en primera instancia e incluso en cámara, Y esto vulnera en todo sentido el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Por ejemplo, hay casos, no solo nos pasa a nosotros, sino también pasa en el ámbito de la Unión Europea. Hay casos paradigmáticos. 29 años litigaron en Grecia para obtener una indemnización por expropiación. 14 años litigaron en Francia para obtener una sentencia en un proceso laboral. 14 años litigaron en Italia para obtener una declaratoria de herederos.
10 años litigaron en Alemania para obtener una sentencia por cobro de pesos, ¿no? Porque a veces uno hace mucha crítica con lo que pasa en la Argentina, pero bueno, esto de no cumplir el plazo razonable es constante, se da en todas partes del mundo. En Moreno General Rodríguez, refiriéndonos a nuestro departamento judicial, no puedo dejar de mencionar lo que está pasando en el foro de familia, ¿sí? En el foro de familia tenemos un juzgado, debido al fallecimiento de la doctora Di Laura, sin designación. Está subrogando un juez civil, el doctor Acosta, que a veces se sortean. Hay un retraso enorme en el resto de los juzgados, ¿sí? Entonces, tenemos una crisis, sin dudas tenemos una crisis, porque además el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez es el segundo en cantidad poblacional en la provincia de Buenos Aires después de La Matanza. La Matanza tiene 10 juzgados de familia. Nosotros tenemos 3 y uno sin juez. Entonces, y la crisis que tenemos es enorme. Claramente los procesos se extienden más de la cuenta. Y ni que hablar las notificaciones, por Dios. El colapso de la oficina de notificaciones de Moreno General Rodríguez. Se me vienen a quejar a mí de otros departamentos judiciales que tienen que diligenciar cédulas en Moreno. Me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, desde ya que tuvimos un grave problema con uno de los oficiales que fue, no me acuerdo el nombre, pero bueno, por ahí algún colega se acuerda del nombre. Sí, que fue exonerado. Pero bueno, también no tenemos designaciones y lo cierto es que General el, Rodríguez ya nos avisó que no tienen directamente. ahí está. ¿Ves, Natalia, lo que está pasando? Sí, No, es sí. monstruoso. Es terrible. Y encima, este año ya aproximadamente el 70% de los cargos están vacantes. Hasta el año pasado teníamos 50% de vacancia. Este año tenemos ya 70%, porque no se avanza con la designación de los jueces. Entonces, esto va a ser cada vez peor. Es decir, la Argentina no cumple con el plazo razonable, en ningún sentido, ¿no? Y por lo tanto, si no cumple con un plazo razonable del proceso, no se da la garantía judicial que prevé la Convención Americana en su artículo 8. Bueno, ahí yo traía un informe que también fuimos condenados, es el informe 17 de 1989 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que hasta que recaiga sentencia condenatoria el acusado debe ser considerado inocente y la finalidad del precepto de plazo razonable es fundamentalmente que se conceda la libertad provisional. Bueno, hablando de penal, porque yo hablé recién de familia, tengo que hablar de penal también. Las audiencias orales, nosotros recién estamos llevando adelante los concursos de los tribunales orales. Bueno, los juicios orales dependen de tribunales orales que nosotros no tenemos en nuestro departamento judicial, sino que tiene Mercedes, somos dependientes de Mercedes. Entonces, los colegas de penal me decían, no puede ser, nos fijan audiencias de aquí a un año, a veces a 2, ¿no? Habría como una especie de discriminación de los procesos que vienen de Moreno o de Rodríguez. Bueno, esto, una vez que se proceda a la designación de los jueces de tribunales orales, espero que cambie. Bueno, y otros dos casos, el caso Genil Acayo de la Corte Interamericana y el caso Sotomuller, que a los efectos de los plazos debe considerarse, en primer lugar, la complejidad del litigio, en segundo lugar, la conducta de los demandantes y autoridades, y por último, la forma en que ha tramitado la instrucción, porque no nos olvidemos que la fórmula plazo razonable es ambigua. Es decir, yo les pregunto, ¿qué es plazo razonable? ¿O es vago también? ¿Qué es? Para uno un plazo razonable pueden ser 10 días, para otro pueden ser 3 meses, depende. Entonces, es susceptible de interpretación y esa interpretación, según el caso Jenny, que es de la Corte Interamericana, tiene que considerar estos 3 elementos, ¿sí? Si el litigio es complejo, ese plazo razonable debería extenderse más. Si la conducta de las partes ha sido obstructiva, ese plazo debería extenderse más. A mí me ha pasado también.
litigar a veces con colegas que tienen esa actitud puramente obstructiva, ¿no? Y también hay que considerar la forma en que ha actuado la justicia para ver si el plazo es o no es razonable. Bueno, a ver. Como les dije, esto ya más o menos lo tratamos, plazo razonable en materia civil, ¿sí? Ya les dije, y todo lo demás, esto lo hemos tratado de alguna manera. Bueno, ahora vamos a tribunal competente, independiente e imparcial. Bueno, acá es importante la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, si me dan un segundito, la tengo acá marcada para leérselas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, a alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo. Bueno, este es el ideal. Sabemos que en la práctica esto mucho no se da. Me lleva al análisis también de la prensa y los jueces y fiscales. Es fundamental, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, en la actuación judicial, la prudencia. Y la verdad que no lo estoy notando mucho, especialmente en materia penal, la prudencia, que salen ya los fiscales y los jueces a hacer declaraciones de causas y a poner sobre aviso a las distintas partes intervinientes. Y en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante el caso Palamara-Iribarne, que también, si me dan un segundito, leo un aspecto fundamental. Se debe garantizar que el juez cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función judicial. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Bueno, estas exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los jueces, a partir del caso Palamara-Iribarne, la verdad que no lo veo en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo tengo una visión bastante crítica. Yo recuerdo que Rosati, justo lo estaba escuchando en la radio, dio una entrevista y dijo, no, la Corte no se mete en cuestiones políticas, que la solucionen los políticos. Y al rato vino el famoso fallo en el caso Rizzo y el famoso fallo de la provincia de La Rioja, justamente declarando el tema no justiciable por ser una cuestión política, por no haber caso, por no haber legitimación. Así que a mí me parece que, bueno, nuestra Corte adolece de ese inconveniente y es que está muy ligada a la política. Por supuesto que ustedes pueden claramente tener una opinión distinta. Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito de las reglas de Brasilia, ¿sí? Que son importantes al momento de la consideración de las garantías judiciales y que ustedes pueden citar en la elaboración de sus demandas o en algún reclamo ante la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas de Brasilia fueron elaboradas en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Son reglas, ¿qué significa? Que son soft law, no son derecho duro como los tratados, pero fijan estándares muy importantes, especialmente en aquellos procesos en los que son parte personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué consideramos personas en situación de vulnerabilidad? Mujeres, niños, ancianos, personas carentes de recursos, personas privadas de la libertad, migrantes. Es amplio el marco, la consideración de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el objetivo de esas reglas de Brasilia? Lograr el efectivo acceso de jurisdicción de
todo este colectivo. ¿Qué características del proceso instituye para que estas personas puedan tener mayor acceso a la jurisdicción? En primer lugar, la oralidad. Y por eso hubo reformas recientes en el proceso civil y la institución de la oralidad, como prueba y luego ya en forma efectiva en algunos procesos. A mí, ustedes me pueden contar su experiencia, a mí me resultó bastante interesante. Recuerdo eh, oralidad en procesos de consignación, donde se concentró todo en una audiencia, declararon los testigos, declararon las partes, intervino la juez, y la juez en persona, ¿no? Porque está obligado a presenciar estas audiencias orales, ¿no? Y uno no es común verla a la jueza ahí sentada, escuchando, interrogando las partes. La verdad que me pareció magnífico ese proyecto, esa prueba, porque primero se instituyó como prueba. En segundo lugar, la aplicación del lenguaje claro, sentencias que sean dirigidas a los justiciables, no sentencias inentendibles o despachos inentendibles, como a veces nos pasa incluso a nosotros los abogados, que leemos una y otra vez un despacho y decimos, ¿qué quiso decir acá el juez? Realmente, ¿qué es lo que pretende? El lenguaje debe ser claro. Siempre cito o traigo a colación un fallo que me encanta, magnífico, quienes hacemos familia lo conocemos mucho, que es el caso Juli. Es un fallo de una jueza tucumana, en donde la jueza redacta su sentencia dirigida a la niña, a esa niña de 11 años. Cita El Principito, cita textos de cuentos, porque la sentencia va dirigida a la persona, ¿no? Usar términos rimbombantes o el latín no tiene ningún sentido. Entonces, las reglas de Brasilia imponen la utilización del lenguaje claro en el ámbito judicial. También la utilización de formularios como resumen de los datos más importantes de la causa. Lo que pasa es que depende cómo figuran estos formularios. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en los tribunales de familia esperando que me llamen para alguna audiencia y ver cómo desfila la gente. Quiero ver mi expediente. No, usted no puede, porque es digital. Mire, tiene que generar una clave y usuario. A personas, algunas mamás con 3 chicos o 4 chicos colgados de sus brazos, sin medios económicos, escuchar que decían, tengo que ir a un locutorio, no tengo la plata, ¿cómo hago para sacar el usuario y la contraseña? Entonces, todo esto debería revisarse y es lo que pide revisar las reglas de Brasilia. También imponen la actuación interdisciplinaria, la intervención de asistentes sociales, de psicólogos, para hacer como una especie de traducción al justiciable. Y por supuesto, un entorno cómodo. Yo me pregunto si nuestros tribunales son cómodos para el justiciable, si ni siquiera son cómodos para los empleados judiciales, y aquí les estoy dando a la derecha, que trabajan en condiciones muchas veces indignas, menos va a ser cómodo para los letrados que tenemos. Bueno, ahora con el expediente electrónico, las audiencias son online, pero yo he tenido audiencias presenciales todavía. A veces los jueces fijan audiencias presenciales porque quieren ver a la parte, ¿no? Quieren ver sus expresiones, quieren interrogar libremente. Entonces, bueno, no está el lugar habilitado realmente para que el entorno sea cómodo. Ni que hablar la participación de los niños en el marco del proceso. Hace poco, los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires recibieron un kit para los consultorios jurídicos gratuitos. Ese kit, que quienes van al colegio lo van a ver ahí un costadito, está formado por una mesita y 2 sillitas con juguetes. ¿Para qué? Para aquellos niños que acompañan a sus progenitores al consultorio jurídico gratuito tengan dónde sentarse, jugar, que el entorno sea cómodo. Justamente esta medida los colegios de abogados la tomaron por el requerimiento de las reglas de Brasilia y de la Convención Americana.
¿Mm? Y yo hago esta pregunta, ¿no? ¿La informatización cumple con las reglas de Brasilia? La informatización que hemos vivido en estos últimos tiempos en el expediente en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me hago esta pregunta? Y me gustaría que me ayuden a pensarla. Porque la parte ha dejado de tener acceso a su expediente. Antes iba, presentaba el documento, se presentaba en tribunales y veía su expediente. Ahora no puede, salvo que saque una clave, primero que tenga computadora, que tenga servicio a internet, que saque una clave, que sepa cómo hacerlo. Mire la cantidad de vallas que hay en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que pensar para cumplir con las reglas de Brasilia y cumplir con este derecho humano de acceso amplio a la jurisdicción, tendríamos que revisar esto, especialmente para la parte, no para nosotros, los abogados y abogadas, que nos ha resultado más cómodo, sino para el justiciable. Esta clase le he dado en otra oportunidad y algunos colegas me decían, no, pero yo no quiero que vaya a ver el expediente, es un lío, tiene que confiar en lo que yo le digo. Pero bueno, más allá de la relación que la parte tenga con el cliente, más allá de eso, tiene un derecho humano claro y es poder ver su expediente, porque su expediente es la parte. Eh, y como para finalizar esta clase de garantías judiciales, no puedo dejar de mencionar la noción de tutela procesal diferenciada, elaborada por el doctor Berizonce. Para mí, un maestro. Recomiendo a todos los que se dedican a cuestiones de familia o penales o lo que sea, el libro del doctor Berizonce, Tutelas procesales diferenciadas. ¿Qué decía el doctor Berizonce? Que la justicia debe ir encaminada a la búsqueda de resultados concretos, especialmente para brindar respuestas justas y rápidas, apoyadas en la verdad jurídica objetiva, alejadas del dogmatismo y ritualismo estéril. ¿Mm? Entonces, en todos aquellos procesos donde hay partes vulnerables, existe la tutela procesal diferenciada. Ello lleva a una más pronunciada participación del juez, el juez componedor, el juez que interviene buscando justicia en el caso concreto. Lleva también a la flexibilización de ciertos principios como el preclusivo y el de congruencia. Es decir, las partes vulnerables tienen el derecho a reproponer sus peticiones. También la tutela procesal diferenciada implica el aliento a soluciones autocompuestas y sin dudas las técnicas de sumarización, es decir, reducir la duración de un proceso, porque la justicia tardía no es justicia. Bueno, espero que les haya resultado interesante la charla. Súper interesante, lo hizo. Anoté un montón de cosas de las que fuiste diciendo. Bueno, eso te va a servir para ahora la denuncia en la Comisión Interamericana. Prometo organizar en breve una charla sobre el sistema interamericano. Yo le he dado en otra oportunidad de cómo hacer la denuncia, qué requisitos hay que cumplir, todo eso, porque bueno, yo litigué en el sistema interamericano, así que les puedo ofrecer la práctica, Natalia. ¿Mm? Si quieren, lo organizo para después, para junio, para lo que sea. Sí, genial, me encantaría. Bueno, y Sí, lo que sí. necesites para plantear la denuncia, me avisas. ¿Mm? Dale, dale, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver si queda alguna otra pregunta. Sé que no hubo demasiado tiempo para publicitar la actividad, pero por suerte se han podido conectar. Tenemos 22 conectados, así que es importante. Bien. Bueno, Vic, entonces
estamos en condiciones Bueno, de finalizar. Les quería avisar que luego vamos a subir esta charla en donde, Vic, pase el en el aviso canal de parroquial. YouTube, en el canal de YouTube. En el canal de Y YouTube del colegio, para el que le sí, interesa verlo también otra se va a vez. publicar por Instagram, eso van a ver los links que los van a llevar al video. Y por otro lado, pegué en el chat para que todos lo vean el link para solicitar el certificado de Bueno, asistencia. Después perfecto. se lo Entonces consiguen. el link para obtener el certificado, así lo pueden completar y todos los que estuvieron presentes, todos y todas, reciben el certificado respectivo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto y nos estaremos viendo en otra próxima actividad. Un gusto. Muchas gracias, Eloisa. Gracias a todos. Hasta luego.